La noche más cruel del año fue la víspera de Año Nuevo. Mientras toda la familia se reunía alrededor de la mesa para el banquete festivo, el hombre que amé durante toda mi juventud sacó un cinturón de cuero de su pantalón, se acercó a mí y, gritando, me ordenó que me arrodillara y me arrepintiera del pecado de adulterio. Su siseo en el aire frío de la noche era como una cuchilla que desgarraba toda mi dignidad y sentido de la justicia. No lloré ni supliqué. En silencio, saqué y apreté en mi mano una memoria USB que causaría la caída de esta familia. La situación era ridícula, ya que en unos momentos el secreto más vergonzoso y repugnante de mi suegra y mi cuñado sería revelado. El cuñado de mi esposo, captado en una situación deshonrosa. ¿Cómo llegué a esta situación desesperada? Yo, que siempre fui una nuera obediente y silenciosa. ¿Y cómo obtuve este video impactante? En la víspera de Año Nuevo, cuando el aire era frío, pero los corazones de la gente estaban ardientes. La casa de 2 pisos de mi esposo, ubicada en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, estaba más llena de vida que nunca. El aroma a cochinita pibil que emanaba de la cocina se mezclaba con el de los tamales tradicionales preparados por mi suegra. Doña Elena acababa de terminar de arreglar los platillos en la mesa del buffet. La risa de los tíos y primos, y el ruido de los pasos de los niños que corrían por el camino de entrada del garaje, pintaban un cuadro tan armonioso que cualquiera lo habría envidiado. Yo, Sofía, llevaba ya 5 horas trabajando diligentemente en la cocina, mientras mis manos preparaban rápidamente la ensalada de Navidad. Mi mirada se desviaba de vez en cuando hacia la sala, donde mi esposo, Alejandro, conversaba con sus tíos. Su complexión robusta, su elegante camisa y su sonrisa amable todavía hacían latir mi corazón, igual que el día en que nos conocimos. Siempre pensé que mientras él estuviera aquí, mientras esta familia estuviera en paz, toda mi paciencia y tolerancia valdrían la pena. Hasta esta noche, durante los últimos 5 años, solo me había estado engañando a mí misma. La cena de Año Nuevo, aunque por fuera irradiaba un ambiente alegre, por dentro estaba podrida. Doña Elena, mi suegra, una mujer de lengua afilada y naturaleza dominante cuya palabra era ley en la casa, hoy parecía más amable de lo habitual. Me puso en la mano un trozo de pan de elote y dijo en voz alta a todos: «Nuestra Sofía es tan amable y trabajadora. Desde que se convirtió en mi nuera, no creerían cuánta carga me ha quitado de encima». Solo bajé la cabeza y sonreí, una sonrisa que aprendí a poner para complacer a los demás. Sabía que esto era solo un cumplido vacío. Apenas una semana antes, en el mercado de San Juan, me había reprendido cruelmente por comprar verduras ligeramente marchitas. Me llamó ciega, inútil y la vergüenza de la familia. La hermana de mi esposo, Isabella, era una mujer hermosa pero con un rostro siempre triste. A su lado estaba su esposo, Ricardo, un hombre sociable y carismático que siempre sabía cómo complacer a doña Elena. Él era el yerno perfecto, a quien doña Elena comparaba constantemente con Alejandro, a quien consideraba demasiado blando y sin ambición. Todo habría continuado en esta falsa paz si no hubiera sonado una notificación de Messenger en mi teléfono. Lo había dejado en la encimera de la cocina mientras lavaba los platos. El mensaje era de mi jefe, el señor Morales, un gerente mayor que me había ayudado mucho en el trabajo. Era un simple saludo de Año Nuevo. Sofía. Te deseo a ti y a toda tu familia un feliz y próspero Año Nuevo. Todo lo mejor. Un mensaje completamente inocente, pero Alejandro lo vio, y esa fue la chispa que encendió la tragedia largamente oculta. Alejandro tomó mi teléfono y su rostro se endureció. Su sonrisa amable desapareció, reemplazada por una expresión fría y extraña que nunca le había visto. Sin preguntar nada, caminó en silencio hacia la sala, donde todos veían el programa especial de Año Nuevo de Televisa y la cuenta regresiva. Justo cuando el reloj dio las 12, en el sagrado momento de Año Nuevo, cuando todos se levantaron para brindar con champán, Alejandro habló de repente, su voz rompiendo el ambiente festivo de la habitación. Esperen, todos, préstenme atención. Tengo algo que decir. Todos lo miraron con asombro. Alejandro se paró en medio de la sala y levantó mi teléfono. Sofía, ven aquí un momento. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando llegué, antes de que pudiera preguntar qué pasaba, arrojó el teléfono sobre la mesa de centro. Explícame, ¿quién es este cabrón que te escribe a estas horas a mis espaldas? Me estás engañando. La habitación se congeló, y yo me quedé sin palabras. Su acusación fue como un balde de agua helada en la noche cálida. Empecé a tartamudear. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Es mi jefe. Solo me envió un saludo de Año Nuevo. Pero mi explicación resultó demasiado débil frente a su furia desbordada. Doña Elena se acercó de inmediato. Su mirada era más afilada que un cuchillo, y su voz, cortante, como si hubiera estado esperando esta oportunidad perfecta para humillarme.
¿Qué clase de jefe le escribe a la esposa de otro hombre en plena víspera de Año Nuevo? Se te nota en la cara que no se puede confiar en ti. Eres solo una de esas mujeres que, aunque tienen esposo, coquetean con otros. Mi cuñada, Isabella, agregó con una voz que goteaba sarcasmo. Ay, mamá, no te sorprendas. Es una mujer bonita. Es normal que los hombres la persigan. Solo me da pena mi hermano, Alejandro. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué eran capaces de condenarme sin ninguna prueba? Miré a Alejandro con ojos suplicantes. Mi amor, tú conoces mi carácter. Yo no soy así, pero Alejandro no me miró, volteó la cabeza y miró fijamente la pared. Luego hizo algo que nunca en mi vida olvidaré. Caminó hacia la esquina de la sala, donde colgaba el viejo y grueso cinturón de cuero de su abuelo, supuestamente dejado allí para disciplinar a las generaciones futuras. Lo descolgó. El crujido del cuero tenso sonó terriblemente seco. Arrodíllate aquí, frente a mí, frente a toda la familia. Siseó entre dientes, sus ojos rojos de ira. Confiesa tu pecado. Dime cuántas veces te has acostado con él. Retrocedí aterrorizada. Todo mi cuerpo temblaba. No, este no era mi esposo. El hombre que estaba frente a mí no era Alejandro. No era el hombre que prometió protegerme toda la vida. Era un demonio. Sacudí la cabeza y las lágrimas corrieron por mi rostro. No he hecho nada malo. Por favor, no hagas esto. Todavía lo niegas. Gritó Alejandro. Blandió el cinturón, y el silbido del aire rasgó mis tímpanos. Ninguno de los parientes intervino. Mi suegra estaba de pie con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. Los parientes tenían miedo o curiosidad. Simplemente me convirtieron en la protagonista de esta terrible obra de teatro. Justo antes de que el cinturón cayera, en el momento en que pensé que iba a morir golpeada y humillada en esta noche de Año Nuevo, todo el amor, toda la paciencia, toda la débil esperanza de los últimos 5 años se hizo añicos y se convirtió en polvo. Mi corazón ya no dolía, se había enfriado por completo, convirtiéndose en un afilado trozo de hielo. Ya no era un cordero esperando ser sacrificado, no. Ahora les demostraría que si acorralan a una oveja, también puede convertirse en lobo. No retrocedí más. Me erguí y miré directamente a los ojos de Alejandro. Mi mano se deslizó lentamente en el bolsillo de mi pantalón. Allí escondía algo mucho más temible que su cinturón de cuero. Una pequeña memoria USB que contenía la verdad capaz de quemar hasta los cimientos todo el falso honor de esta familia. Y mientras caminaba hacia la Smart TV, supe que sería yo quien traería su destrucción. Cuando el primer fotograma apareció en la pantalla, supe que esta noche de Año Nuevo no solo sería sobre fuegos artificiales, sino también sobre cómo esta respetable familia caería en la ignominia. ¿Qué sucedió en los minutos siguientes? En la habitación, todos contuvieron la respiración mientras seguían cada uno de mis pasos. El cinturón en la mano de Alejandro se detuvo en el aire, se convirtió en una estatua grotesca, un símbolo de violencia y crueldad. Los ojos que antes estaban llenos de asombro, desprecio y regodeo, ahora estaban todos fijos en mí. Una figura pequeña nadando contra una corriente que amenazaba con tragarla. Probablemente pensaron que me había vuelto loca. Una mujer acusada de adulterio por su esposo, en la víspera de Año Nuevo, rodeada por toda la familia. En lugar de arrodillarse, llorar y suplicar, camina en silencio hacia el televisor. Los labios de doña Elena se curvaron en una mueca de desdén. La sonrisa de desprecio se dibujó claramente en su cuidado rostro. ¿Qué nuevo truco vas a sacar ahora? ¿Para quién es esta actuación? ¿O quieres poner un video musical triste para despertar lástima? Su voz burlona rompió el tenso silencio y resonó en la habitación. Mi cuñado, Ricardo, quien siempre interpretaba al yerno modelo, también suspiró santurronamente. Sofía, si hiciste algo malo, solo confiésalo. Para una mujer, lo más importante es proteger el honor de la familia de su esposo. Si haces un escándalo de esto, solo te perjudicarás a ti misma. Sus palabras, que por fuera parecían un consejo sincero, en realidad eran más cuchillos que echaban sal a mi herida. Indirectamente confirmaron que yo era culpable y que debía soportar esta humillación en silencio. No respondí. Mi mano no tembló cuando inserté la memoria USB en el puerto lateral del gran televisor. Llevaba mucho tiempo preparándome para este momento. No por astucia, sino a costa de lágrimas y humillaciones. El control remoto estaba sobre la mesa. Lo tomé, y lentamente presioné los botones. La luz de la pantalla iluminó mi rostro. Creo que en ese momento, mi mirada era terriblemente tranquila. Durante demasiado tiempo fui una actriz sin valor en la obra de teatro titulada La familia feliz. Aprendí el papel de la nuera razonable, la esposa digna que sabe cuál es su lugar. Interpreté este papel tan perfectamente que casi olvidé quién era yo en realidad.
Yo también tengo sentimientos. Siento dolor y tengo dignidad. Pero hoy, ese papel llegaba a su fin. La directora de esta obra ahora era yo, y todos ellos, uno por uno, tendrían que interpretar sus verdaderos papeles sin máscaras. Levanté la cabeza y miré alrededor de la habitación. Mi mirada se detuvo en el hombre que una vez amé más que a mi propia vida. Alejandro todavía estaba allí, el cinturón de cuero en su mano temblaba ligeramente. La ira original en su rostro se mezclaba con algo de asombro y confusión. Probablemente no entendía cómo podía estar tan tranquila. ¿Por qué no gritaba o suplicaba? Como él y su familia esperaban. Sofía, ¿qué estás haciendo? No empeores la situación, dijo él. Empeorarla, sonreí débilmente. Una sonrisa sin calidez. Una sonrisa en la que la desesperación se había petrificado. ¿Crees que puede haber algo peor, mi amor? ¿Hay algo peor que ser humillada por tu propio esposo, acusada sin fundamento y casi golpeada frente a toda tu familia en la víspera de Año Nuevo? Dime, ¿hay algo peor? Mi voz no era fuerte, pero cada palabra cortaba el silencio de la habitación como un cuchillo. Se clavó en su cobardía. Lo miré directamente a los ojos, tratando de encontrar un pequeño rastro del antiguo Alejandro, del hombre que prometió protegerme, pero solo vi vacío y miedo. Alejandro bajó la cabeza. No pudo responder porque sabía que yo tenía razón. Cuando doña Elena vio que su hijo estaba acorralado, de repente gritó. Su voz rasgó mis tímpanos como el filo de una navaja. ¿Con qué derecho hablas así? Has manchado el honor de esta familia con tu adulterio. Es completamente normal que te golpeen. Alejandro, vamos, golpéala. Hijo, dale una lección a esa zorra. Urgió, como si quisiera ver mi sufrimiento, mi dolor, de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. Sus palabras ahora solo servían para hacer más dramática la obra que estaba a punto de presentar. Sin decir nada, me di la vuelta. Mi dedo presionó lentamente el botón de reproducción, y la pantalla del televisor se iluminó. Lo que apareció en la impecable calidad Full HD del costoso televisor, fue un entorno familiar. Se veía la sala de esta misma casa, con el brillante sofá de cuero y el gran cuadro de un paisaje de José María Velasco en la pared, del cual mi suegra siempre estaba tan orgullosa, y los dos protagonistas, que interpretaban una obra 1000 veces más repugnante que la falsa acusación que me habían lanzado. La mujer del video tenía el pelo recogido y su figura era muy familiar. No era otra que mi suegra, doña Elena, y el hombre que la abrazaba y acariciaba su espalda interminablemente era mi cuñado, Ricardo, el esposo de la hermana de Alejandro. Esta escena, este acto de amor vergonzoso y secreto, se desarrollaba con una claridad cristalina, sin censura, frente a toda la familia. La respiración de la gente pareció detenerse. El ruido de los fuegos artificiales de afuera de repente se volvió insignificante y lejano. El mundo entero pareció encogerse en este silencio ensordecedor, y en las crudas imágenes grotescas que danzaban en la gran pantalla. El cinturón de cuero se cayó de la mano de Alejandro y se estrelló contra el suelo. Un chasquido seco y patético, como si todo el honor de la familia se hubiera hecho añicos. Toda la respetable familia se vio obligada a presenciar la increíble verdad. Pero, ¿cómo obtuve este impactante video? ¿Y cómo reaccionó cada miembro de la familia de mi esposo cuando sus verdaderos rostros fueron desenmascarados en la víspera de Año Nuevo? Fue como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. El tiempo pareció detenerse en el momento en que aparecieron esas imágenes repugnantes, revelando la verdad sucia y enfermiza que nadie podía ignorar. Los susurros cesaron. La risa de los niños se apagó. Un silencio pesado y pegajoso cayó sobre todos. El color del rostro de todos cambió, de la sorpresa y la confusión al asco total. Los tíos y tías, que siempre habían estado tan orgullosos de la moralidad de la familia, ahora estaban sentados con la boca abierta. Sus ojos estaban pegados a la pantalla, como si no quisieran creer lo que veían. Doña Elena, mi suegra, que hace unos minutos predicaba con orgullo sobre la moralidad y gritaba que me golpearan, ahora estaba parada con los pies clavados en el suelo. Su mirada se clavó en su propia imagen en la televisión. Su rostro se puso tan blanco como la pared. Ni siquiera su maquillaje cuidadosamente aplicado podía ocultar el pánico y la vergüenza que la invadían. Sus labios se movían, pero no salía ni una sola palabra. Se tambaleó, y solo pudo mantenerse en pie aferrándose al brazo del sofá. Todo su cuerpo temblaba como una hoja. A su lado, mi cuñado Ricardo. El hombre que siempre se había mostrado tan refinado y amable no estaba en mejor situación. Su rostro estaba pálido como la cera, y un sudor frío perlaba su frente. Susurró con una voz patética y temblorosa. Esto es falso, es un deepfake. Pero sus palabras eran completamente inútiles frente a las imágenes cristalinas y realistas que se desarrollaban ante sus ojos. Cualquiera podía ver que no era material editado, sino la realidad.
Una realidad sucia y repugnante. Probablemente la que recibió el mayor shock fue mi cuñada Isabella. Se quedó petrificada. Sus hermosos pero siempre tristes ojos ahora estaban llenos de pánico y un corazón roto. Miró fijamente al hombre en quien siempre había confiado, al hombre al que le había entregado su juventud para formar un hogar. Luego miró a su madre, a quien respetaba profundamente. Las dos personas más importantes de su vida la habían traicionado de la manera más dolorosa y vergonzosa. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No sollozaba, solo había un silencio desgarrador. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. En sus ojos ya no había sarcasmo ni desprecio, sino una mirada compleja e inexplicable. Había algo de resentimiento hacia mí por haber revelado esta cruel verdad. Pero también había un rastro de duelo. Y mi esposo, Alejandro, se desplomó en la silla más cercana, como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. Miró la pantalla, luego a mí. Sus ojos estaban llenos de una confusión insondable. Probablemente no podía creer que su madre, a quien siempre había adorado y que lo había incitado a acusarme y maltratarme, fuera ella misma la protagonista de este drama repugnante. La fe y el respeto que había alimentado durante años se derrumbaron por completo en cuestión de minutos. En medio del terrible silencio, la única persona que mantuvo la compostura fui yo. Tomé el control remoto y en silencio presioné el botón de pausa. La pantalla se congeló en el momento más vergonzoso de mi suegra y mi cuñado. Luego me di la vuelta y miré directamente a los ojos de cada persona en la habitación. Mi voz no era fuerte, pero sonó clara y dura, como un martillo golpeando sus conciencias. ¿Qué pasó? ¿Están todos sorprendidos? Mi respetable suegra, mi amable cuñado, ¿reconocen este video? ¿Les gusta? ¿Quieren que ponga algunos más? Tengo muchos más. Grabaciones desde diferentes ángulos, de una semana entera, y también tengo el audio original sin editar. Mis palabras fueron como una segunda bomba que explotó en la habitación. Doña Elena finalmente reaccionó. Dejó escapar un grito demencial en el que se mezclaban la ira y un miedo atroz. «Estás loca. ¿Cómo te atreviste a instalar cámaras ocultas en nuestra casa? Alejandro, ¿qué estás esperando? Rompe ese televisor y mata a esta». Se abalanzó sobre mí como un animal herido, con las manos levantadas para arañarme. Pero esta vez, Alejandro ya no le obedeció. Se quedó sentado en silencio, con la mirada vacía, mirando a la nada. Mi cuñado, Ricardo, intervino apresuradamente, no para proteger a su suegra, sino para arrancar la memoria USB del televisor. «Dámela, dámela», gritó. Parecía querer destruir la evidencia. Pero yo fui más rápida. Saqué el USB y lo escondí en mi puño. ¿Quieres quitármelo? No será tan fácil. Y no lo olvides, he hecho varias copias de seguridad del original en diferentes lugares, por si algo me pasara. O por si mañana decidiera que toda la ciudad puede disfrutar de la hermosa actuación que tú y tu suegra ofrecieron. Mi amenaza tuvo un efecto inmediato. Ricardo se quedó helado. Su rostro estaba pálido y sin sangre. Sabía que no estaba bromeando. Sabía que su carrera, su reputación, su familia, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, estaba en mis manos. Hace unos minutos, toda la familia estaba sentada en el banquillo del juez. Ahora, habían caído en las profundidades de la vergüenza. La obra de teatro había terminado, pero su tragedia apenas comenzaba. Pero, ¿cómo una nuera como yo consiguió un video tan valioso? No fue una coincidencia. Fue el resultado de 5 años de dolor y sospecha, que secretamente me consumieron durante mi matrimonio. La pregunta más grande que en ese momento cruzaba la mente de todos. La pregunta que leí en sus ojos aterrorizados, era: ¿por qué? ¿Por qué precisamente yo? ¿Cómo podía una nuera, que por fuera parecía inocente y siempre inclinaba la cabeza obedientemente, tener en sus manos un secreto tan terrible? Probablemente pensaron que yo era una persona astuta, que llevaba mucho tiempo cavando la trampa y planeando mi venganza. Solo esperaba el día para atacar, pero se equivocaban. Yo no era una cazadora, solo una víctima que, después de ser perseguida durante demasiado tiempo, aprendió a defenderse. Yo no busqué la verdad. Fue la verdad la que ellos me impusieron. Todo comenzó hace aproximadamente un año con pequeñas señales. Piezas dispersas de un rompecabezas que al principio eran tan difíciles y moralmente inconcebibles de armar que ni yo misma podía conectarlas. Empecé a notar algo extraño en la relación entre mi suegra y mi cuñado Ricardo. Al principio, pensé que era solo el afecto especial de doña Elena por su yerno digno y competente, que siempre la animaba. Doña Elena siempre elogiaba a Ricardo, su carisma, su estilo de vida, incluso la forma en que seleccionaba las frutas que traía como regalo. Cada vez que Ricardo llegaba a la casa, ella misma iba a la cocina para prepararle sus platos favoritos.
Este comportamiento contrastaba marcadamente con la expresión hosca que generalmente nos mostraba a Alejandro y a mí. Me sentí un poco incómoda, pero me dije a mí misma que era normal. Mi esposo, Alejandro, era un hombre de carácter blando, leal, pero un poco lento de entendimiento. No era tan astuto y carismático como su cuñado. Por lo tanto, era comprensible que mi suegra prefiriera a su yerno. Intenté tranquilizarme con estos pensamientos y superar la vaga sensación de incomodidad, pero esta atracción lentamente se volvió cada vez más extraña. Cruzó los límites de una relación normal entre suegra y yerno. Empecé a notar las miradas que intercambiaban. Miradas significativas, toques que parecían accidentales pero que duraban extrañamente mucho tiempo. Un día, estaba en la cocina. Casualmente miré hacia la sala a través de la puerta entreabierta. Mi suegra estaba sentada en el sofá, y mi cuñado, Ricardo, en el suelo. Su cabeza descansaba en el regazo de doña Elena, y la mujer le acariciaba el pelo. Era una escena muy íntima, muy alejada de la relación normal entre suegra y yerno. Sentí que algo no estaba bien, se me secó la garganta. Pero de nuevo me culpé a mí misma por ser demasiado sensible e imaginar cosas. Quizás en algunas familias el afecto se expresa con contactos tan cercanos. Intenté buscar excusas para protegerlos y tranquilizarme. La sospecha se confirmó realmente cuando mi cuñada Isabella se fue de viaje de negocios por una semana a Monterrey. Durante esa semana, mi cuñado, Ricardo, vino a cenar a nuestra casa casi todas las noches. La excusa era que se sentía solo y triste en casa y quería cenar con su suegra. Doña Elena no podía ocultar su alegría. Cocinaba verdaderos banquetes y lo cuidaba con más entusiasmo que a su propio hijo. Todas las noches conversaban en la sala hasta altas horas. Sus risas llegaban hasta mi habitación. Una noche, bajé a la cocina a por agua porque tenía sed. Ya había pasado la medianoche. Me detuve en seco cuando vi que la puerta del dormitorio de mi suegra estaba entreabierta y reconocí las sombras de 2 personas adentro. En ese momento, sentí que mi corazón se detenía. Regresé corriendo a mi habitación. Mi cabeza estaba llena de terror y asco. Tenía que decírselo a Alejandro, pero sabía que Alejandro no me creería. Pensaría que lo estaba inventando todo por celos para herir a su madre. Diría de nuevo que estaba pensando demasiado, que era demasiado sensible. El clímax de mis sospechas llegó en el cumpleaños de mi suegra. Alejandro y yo le regalamos un costoso jarrón de Talavera, pero cuando se lo dimos, lo recibió con indiferencia, agradeció cortésmente y lo dejó a un lado. Cuando le tocó el turno a mi cuñado Ricardo, él le regaló un brazalete de oro. Doña Elena estaba tan feliz que lo abrazó. Se puso el brazalete en la muñeca y lo acarició toda la noche. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, pasé casualmente por delante de la habitación de mi suegra. La puerta no estaba completamente cerrada. La oí hablar por teléfono con alguien. Su voz era increíblemente coqueta y dulce. Gracias por el regalo. Me encanta. Lástima que no estés aquí esta noche. Me detuve. Esa voz era claramente la de una mujer hablando con un hombre. Pero, ¿quién era ese hombre? Imposible. Un pensamiento terrible cruzó mi mente y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. A partir de ese momento, supe que ya no podía quedarme en silencio. No lo hice por venganza. Necesitaba la verdad, una explicación para todo lo que estaba sucediendo en esa casa. Necesitaba un amuleto para protegerme de estas personas hipócritas y peligrosas. Y fue entonces cuando la idea de instalar una cámara oculta en la sala comenzó a formarse en mi mente. Fue una decisión peligrosa, pero sabía que era la única manera de desenmascarar sus verdaderos rostros. La decisión de instalar una cámara oculta no fue fácil. En ese momento, mi cabeza era un torbellino de emociones. Tenía miedo de lo que sucedería si me descubrían. Seguramente, no me lo perdonarían. Mi suegra, con su carácter duro y dominante, habría sido capaz de cualquier cosa para silenciarme. Me asqueaba el hecho de tener que investigar y ser testigo de los actos sucios que ocurrían bajo el mismo techo donde vivía. Y sentía una pizca de culpa por tener que usar un método no del todo honesto que invadía la privacidad de otros. Pero estas dudas se disiparon rápidamente. Recordé la mirada indiferente y sin emociones de mi esposo, Alejandro. Cada vez que intentaba hablar de las injusticias que sufría, cada vez que su madre me insultaba sin motivo, él simplemente guardaba silencio, o peor aún, me aconsejaba que aguantara para preservar la paz de la casa. Recordé la imagen de mi suegra lanzándome insultos, tratándome como a una sirvienta gratuita, y la sonrisa hipócrita y las palabras astutas de mi cuñado, detrás de las cuales siempre se escondía el cálculo. Todo esto disipó todas mis dudas. Sabía que si no me salvaba a mí misma, nadie lo haría. En este juego no tenía otro aliado más que a mí misma. Pasé varias noches en internet, estudiando cuidadosamente los tipos de cámaras ocultas.
Tenía que elegir una que no se notara, pero que ofreciera una imagen de buena calidad. Finalmente, me decidí por un tipo del tamaño de un botón o un tornillo. Tenía calidad Full HD, un micrófono claro para la grabación de audio, y, lo más importante, conexión Wi-Fi, lo que me permitía ver en tiempo real desde mi teléfono desde cualquier lugar. Utilicé el poco dinero de mis ahorros de emergencia. El dinero que había apartado sin que Alejandro lo supiera para gastos inesperados. Se suponía que ese dinero iría para mis padres que vivían en Guadalajara, pero ahora tenía que usarlo para mi propia protección. La instalación también fue un problema. Tenía que elegir un momento en que toda la familia estuviera fuera de casa. Afortunadamente, ese fin de semana, la familia de mi esposo viajó al campo para el funeral de un pariente lejano. Para mí, fue una oportunidad de oro. El sábado estuve sola en casa todo el día, conteniendo la respiración. Decidí instalarla en la parte superior del marco del gran cuadro de paisaje en la sala, disfrazada de un clavo clavado en la madera. Desde esta posición, podía ver toda la sala, especialmente el área del sofá donde mi suegra y mi cuñado solían sentarse a conversar. Estuve ocupada con esto todo el día. Temblaba, mi corazón latía con fuerza. Cada vez que oía un ruido extraño afuera, cada vez que pasaba una moto, me estremecía, temiendo que alguien regresara de repente. Finalmente, después de un largo esfuerzo terminé la instalación. Abrí mi teléfono y me conecté a la cámara. La imagen era muy clara y el sonido adecuado. Suspiré aliviada, pero la pesada sensación de ansiedad aún permanecía en un rincón de mi corazón. Había entrado en un mundo que nunca quise conocer. Durante los primeros días, la cámara no grabó nada inusual. La vida en la casa seguía su curso habitual. Mi suegra seguía siendo cruel conmigo. Alejandro seguía siendo indiferente. Y mi cuñado venía de vez en cuando y seguía interpretando al yerno modelo frente a todos. Por un momento, pensé que tal vez realmente estaba paranoica. Quizás todo esto era solo producto de mi imaginación. Quizás la escena que vi esa noche en la habitación de mi suegra fue solo una ilusión. Pero el miércoles por la tarde, mientras estaba en la oficina, mi teléfono vibró con una notificación. La cámara había detectado movimiento en la sala. Rápidamente abrí la aplicación para ver. Sentí que mi corazón se detenía. En la pantalla, mi suegra y mi cuñado Ricardo estaban sentados en el sofá. Al principio, solo hablaban, como siempre. Pero después de un rato, mi cuñado Ricardo comenzó a comportarse de manera íntima, rodeando la cintura de mi suegra con el brazo y susurrándole algo al oído. Mi suegra no protestó en absoluto, sino que apoyó la cabeza en su hombro con una sonrisa de satisfacción. Sentí náuseas y no pude seguir mirando. Apagué el teléfono, corrí al baño y vomité violentamente. La verdad era mucho más repugnante de lo que pensaba, pero eso no fue todo. En los días siguientes, la cámara grabó innumerables escenas aún más terribles. Se abrazaban y besaban en el mismo sofá donde toda la familia solía sentarse a ver la televisión. Susurraban palabras y hacían cosas que solo los amantes hacen. Y el clímax llegó el día en que ni Alejandro ni Isabella estaban en casa. Hicieron el amor descaradamente en la sala. Tuve que presenciar todo esto a través de la pantalla de mi teléfono, sola, en silencio y con total terror. Guardé estos videos. Hice algunas copias y las escondí en un lugar seguro. Sabía que esta era mi arma, mi única salida de este infierno, pero aún no había actuado. Esperé la oportunidad adecuada, el momento en que la última gota colmara el vaso. No quería ser yo quien iniciara la guerra. Quería que ellos mismos, encendieran el fuego de su propia caída. Y en esa noche de Año Nuevo, cuando Alejandro levantó el cinturón y mi suegra me acusó a gritos, supe que había llegado mi momento. Ahora que la verdad había salido a la luz, la sala ya no era un lugar de reunión cálido y acogedor. Se había convertido en un tribunal donde todos tenían que enfrentarse al juicio de su propia conciencia. Y yo, ya acusada, me había convertido involuntariamente en juez. La pantalla del televisor todavía mostraba el momento más vergonzoso de mi suegra y mi cuñado, congelado. El silencio en la sala era ahora mucho más aterrador que los gritos. Era como la calma antes de la tormenta, donde todos saben que la terrible destrucción es inevitable, pero nadie puede detenerla. La primera en romper el silencio fue mi suegra, doña Elena. Pero no con palabras. La locura, la vergüenza y el miedo la convirtieron en un animal irracional. Se convulsionó, tomó un costoso jarrón de solnay de la mesa y quiso arrojarlo al televisor, como si con eso pudiera borrar la evidencia de su culpabilidad. Lo destrozaré. Te mataré. Pero antes de que pudiera dar un paso, la mano de alguien la agarró firmemente por la muñeca. Era mi cuñada, Isabella. En mis 5 años de matrimonio, era la primera vez que la veía actuar con tanta determinación.
La mujer obediente que vivía bajo el yugo de la esposa y nuera perfectas ya no existía. Basta, mamá, ¿hasta cuándo quieres seguir humillándote frente a todos? Su voz temblaba, pero estaba llena de ira. Las lágrimas todavía corrían por su rostro, pero en sus ojos ya no solo había dolor, sino también rabia. Se volvió hacia el hombre que estaba parado como una estatua a su lado, su esposo, a quien amaba y en quien confiaba ciegamente. ¿Y tú, Ricardo, cómo pudo pasar esto? ¿Tú y mi madre? ¿Ustedes dos? El dolor le ahogó la garganta y no pudo terminar la frase. Una pregunta que probablemente nunca hubiera querido pronunciar en su vida. Mi cuñado Ricardo pareció despertar de un sueño. Se arrodilló apresuradamente ante Isabella, le agarró las piernas y comenzó a llorar patéticamente. Había comenzado otro acto de su teatro. Isabella, perdóname, perdóname. Tu madre me obligó. Todo es culpa suya, me sedujo. Yo solo soy una víctima. Sus palabras, tan cobardes y desvergonzadas, sorprendieron a todos. Incluso yo, que lo conocía como un hombre refinado y amable, nunca hubiera pensado que sería capaz de decir algo tan vil. Para salvarse, estaba dispuesto a echar toda la responsabilidad sobre su suegra y amante. Intentó presentarse como una víctima patética, un hombre débil que no pudo resistir la tentación de una mujer mayor. Doña Elena, al oír esto, comenzó a reír como una loca. Su risa demencial y patética llenó toda la habitación. ¿Víctima? ¿Tú eres la víctima? Que te pudras. Fuiste tú quien vino a mí una y otra vez, seduciéndome con tus palabras melosas. Tú dijiste que tu esposa siempre estaba triste y aburrida, y que solo conmigo te sentías un verdadero hombre, y ahora intentas echarme toda la culpa a mí, gritó, señalando directamente a la cara de mi cuñado Ricardo. La pelea entre los dos culpables convirtió la sala en un verdadero mercado. Se insultaron, se humillaron y revelaron los secretos más sucios frente a todos los parientes. Resultó que su relación no era un simple romance. También había promesas y cálculos. Resultó que mi cuñado, Ricardo, utilizó a mi suegra para obtener ventajas laborales. Y doña Elena encontró en su yerno la satisfacción que su difunto esposo nunca le dio. El drama incestuoso se convirtió en una farsa de acusaciones mutuas. En medio del caos, mi esposo, Alejandro, finalmente reaccionó. Se levantó y se acercó a su madre, pero no dijo nada, solo la miró con una extraña mirada vacía. La mirada de un hijo que ha perdido por completo la fe en la madre a la que una vez idolatró. Luego se volvió hacia mí. Su mirada era compleja. Una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo de súplica. Abrió la boca. Su voz era ronca. Sofía, pero no dejé que terminara. Estaba demasiado cansada para disculpas finales y arrepentimientos hipócritas. Lo interrumpí fríamente. ¿Qué quieres decir? ¿Pedir perdón o decir que no sabías nada? Alejandro, no te engañes. Eres su hijo. Vivías en esta casa. ¿Realmente no notaste nada extraño? O tal vez lo sabías, pero preferiste callar porque eres un cobarde que no tiene el valor de enfrentar la verdad. Mis palabras fueron como la puñalada final en su corazón sangrante. Alejandro se estremeció. No pudo articular una sola palabra. Comprendió que yo lo había visto todo. Su silencio, su indiferencia, no eran falta de atención, sino complicidad. La pelea continuó con una furia creciente. Los parientes, que antes eran solo espectadores, comenzaron a susurrar. Dios mío, no puedo creerlo. ¡Qué escándalo! La vergüenza de esta familia. ¿Cómo vamos a mirar a la gente a la cara ahora? Pobre Sofía, cuánto debió haber sufrido en los últimos 5 años. El péndulo de la opinión pública se inclinó completamente hacia mi lado. Ya no me miraban con desprecio, sino con compasión, e incluso algo de respeto. Ya no estaba sola. El juicio familiar se acercaba a su fin, pero el juicio de la sociedad apenas comenzaba. Y en esta ola, algunos pagarían un precio muy alto por sus pecados. La tormentosa pelea entre mi suegra y mi cuñado solo se detuvo cuando uno de los tíos, el tío José, el pariente mayor y más respetado, no pudo soportarlo más y golpeó la mesa con fuerza. Basta. Cállense todos. Convertir esta casa en un chiquero. En la víspera de Año Nuevo, frente a la memoria de los antepasados. ¡Qué vergüenza! Su grito autoritario silenció a todos en un instante. Doña Elena y Ricardo dejaron de insultarse, pero aún se miraban con una ira incandescente. La ira hacia su traidor era ahora más fuerte que la vergüenza. La habitación volvió a sumirse en un silencio mortal, solo interrumpido por la respiración entrecortada y los sollozos de Isabella. El tío José era hermano del padre de mi esposo. Un hombre estricto y moral que todos respetaban. Siempre mediaba en los asuntos familiares, ya fueran grandes o pequeños.
El tío ahora se volvió hacia mí. En su mirada ya no había interrogación, sino una mezcla de disculpa y algo de culpa. Sofía, hija mía, no tengo palabras. En nombre de la familia, te pido perdón. Has sufrido demasiadas injusticias. Asentí levemente, pero no dije nada. Esta disculpa, aunque tardía, me brindó algo de consuelo. Confirmó que en esta familia todavía había alguien que sabía distinguir entre el bien y el mal, que no solo yo había visto su corrupción y su hipocresía. El tío José se volvió de nuevo hacia Alejandro, como un jefe estricto. Y tú, Alejandro, como esposo y cabeza de familia, ¿cómo pudiste permitir que sucediera algo tan terrible? En lugar de proteger a tu esposa, te comportaste de manera imprudente y cruel, casi cometiendo un grave pecado. ¿Aún te consideras un hombre? ¿Crees que tu difunto padre podría descansar en paz si supiera esto? Cada una de sus palabras era como un latigazo invisible que golpeaba la conciencia de Alejandro. Él bajó la cabeza, sus hombros temblaban, no pudo refutar ni una sola palabra. Todo lo que el tío dijo era verdad. Había fracasado como esposo, era un mal hijo y un hombre cobarde. Después de un momento de silencio, el tío, en un último intento por salvar la situación, tomó su decisión. Bueno, ya que las cosas han llegado a este punto, no podemos ocultarlo más. Pero resolvámoslo en silencio, dentro de la familia, para no ser el hazmerreír de la gente. El asunto de Elena y Ricardo será castigado adecuadamente por la familia. Y en cuanto a su matrimonio, Alejandro, debes disculparte oficialmente con Sofía y, de ahora en adelante, tratarla bien. No puedes permitir que vuelva a sufrir ninguna injusticia. Las palabras del tío sonaron como un veredicto final, un intento de salvar el honor restante de la familia. Todos pensaron que era una decisión razonable. Esperaban que aceptara esta disculpa, continuara con este matrimonio y que enterráramos todo en silencio, como las nueras suelen soportar tantas otras injusticias. Pero se equivocaron de nuevo, y por mucho. Durante 5 años, guardé silencio, aguanté hasta el límite. Si me rebelé esta noche, no fue para recibir una disculpa o para continuar con un matrimonio roto. Lo hice para recuperar mi libertad y mi dignidad. Respiré hondo y miré directamente a los ojos del tío. Mi voz era tranquila pero firme. Tío José, gracias por sus amables palabras, pero no puedo aceptar esta decisión. Otro susurro de asombro recorrió la habitación. Nadie podía creer que me atreviera a contradecir la decisión del miembro más antiguo de la familia. Esto ya no es un problema familiar. Ha cruzado los límites del matrimonio, ha cruzado los límites de la moral humana. No puedo seguir viviendo en una atmósfera de mentiras, engaños y perversión. Voy a solicitar el divorcio. La palabra divorcio salió de mis labios con facilidad, pero tuvo el efecto devastador de una bomba. Alejandro levantó la cabeza de repente. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Sofía, ¿qué estás diciendo? No, por favor, fui un estúpido. Arreglaré todo. ¿No podrías darme otra oportunidad? Se acercó a mí a toda prisa, tratando de tomar mi mano, pero yo retrocedí un paso. ¿Oportunidad? ¿Cuántas oportunidades te he dado en estos 5 años? ¿Alguna vez estuviste realmente de mi lado? ¿O siempre te escondiste detrás de tu madre, viendo cómo me humillaban, cómo me insultaban, y nunca me defendiste? Alejandro, mi amor por ti está muerto. Murió en el momento en que levantaste ese cinturón para golpearme. Mi amor no es un objeto que se pueda tirar y recoger. Él y su familia lo pisotearon hasta que no quedó nada. Me volví hacia todos en la habitación, hacia esos rostros atónitos y estupefactos, y dije, y que sepan todos ustedes, no voy a borrar este video. Se lo enviaré a mi abogado. Si en el futuro alguien de esta familia se atreve a interferir en mi vida, no dudaré en hacer público este video para que todo el mundo lo vea. Mi declaración, firme e inquebrantable, puso fin oficialmente a todo. Ya no era un peón en su tablero de ajedrez. Yo controlaba el tablero, elegí mi propio camino. Un camino libre de su sombra, pero, ¿me dejarían ir tan fácilmente? ¿Y terminaría sin problemas mi lucha por la libertad? Mi anuncio sobre el divorcio y la amenaza de publicar el video, pusieron a la familia en una situación difícil. No podían obligarme a quedarme. Sabían que ya no era el cordero manso de antes. El fuego dentro de mí ya ardía y quemaría a cualquiera que intentara apagarlo. Pero tampoco podían dejarme ir fácilmente, porque si este terrible secreto salía a la luz, destruiría por completo el honor de la familia, que valoraban más que sus propias vidas. Esa noche de Año Nuevo terminó en un ambiente pesado y sombrío, sin rastro alguno del espíritu festivo. Los parientes se fueron apresuradamente, susurrando, lanzándome miradas en las que se mezclaban la compasión y la curiosidad. Me había convertido en el centro de una tragedia familiar, y esta historia seguramente estaría en boca de la gente durante mucho tiempo. Esa misma noche, empaqué mis cosas. Tenía pocas pertenencias,
solo algo de ropa y objetos personales. Viví en esa casa durante 5 años, pero sentía que muy pocas cosas me pertenecían realmente. Todo en la casa, desde los muebles hasta los adornos más pequeños, había sido comprado por mi suegra, y nunca olvidaba echármelo en cara para reafirmar su poder. Cuando salí por la puerta, arrastrando mi maleta, Alejandro me bloqueó el paso. Ya no era el hombre agresivo y cruel de antes. Solo una figura patética y rota. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Sofía, no te vayas. Sé que no tengo derecho a detenerte, pero solo por un tiempo. ¿No podríamos hablar de nuevo? Lo miré con los ojos vacíos. Mi corazón estaba completamente helado. No hay nada de qué hablar. Alejandro, todo está perfectamente claro, apártate. Pero Alejandro no se movió, se arrodilló, se aferró a mis piernas y lloró como un niño. Por favor, Sofía, no puedo vivir sin ti. Eres todo para mí. Sé que fui un estúpido. Dejé que mi madre me provocara y te acusé sin motivo por un mensaje estúpido. Perdóname, si te vas, ¿qué será de mí? Sentí una mezcla de incredulidad y algo de asco. ¿Yo era su todo? Si yo era su todo, ¿por qué nunca me defendió? Si yo era su todo, ¿por qué quiso golpearme con un cinturón por un simple saludo de Año Nuevo? Si yo era su todo, ¿por qué dejó que me enfrentara sola a la crueldad de su madre durante 5 años? Aparté sus manos y le dije fríamente. No es que no puedas vivir sin mí, es que simplemente tienes miedo. Tienes miedo de que se sepa la verdad, ¿verdad? Tienes miedo de perder la cara. Tienes miedo de enfrentar las consecuencias de lo que hizo tu familia. Tú no me amas, Alejandro, solo te amas a ti mismo. Después de decir esto, lo aparté firmemente y salí de la casa. Arrastré mi maleta y no miré atrás ni una sola vez. Sus súplicas llorosas me siguieron, pero no pudieron tocar mi corazón de piedra. Tomé un taxi y me quedé temporalmente en casa de una buena amiga. No quería ir a casa de mis padres de inmediato para no ser una carga para ellos. Necesitaba tiempo para calmarme y ordenar mis pensamientos. Al día siguiente, contacté a un bufete de abogados, les expliqué toda mi historia y les mostré el video como prueba. La abogada, una mujer de mediana edad con mucha experiencia, después de ver el video, me dijo que este era uno de los casos más raros y complicados que había encontrado. Me prometió acelerar mi divorcio y garantizar mis derechos en la división de bienes de la mejor manera posible. Mientras tanto, en la casa de mis exsuegros, estalló otra guerra. Según mi amiga, que también era su vecina, después de mi partida, mi suegra y mi cuñado continuaron acusándose mutuamente. Mi cuñada Isabella, después de llorar toda la noche hasta la última lágrima, decidió divorciarse. Empacó sus cosas, tomó a su hijo pequeño y se mudó a casa de un amigo. No quería seguir viviendo bajo el mismo techo con su esposo infiel y su madre corrupta. Mi cuñado Ricardo, abandonado por su esposa y repudiado por la familia de su esposa, se convirtió en una ruina. Bebía todos los días. No tenía ganas de trabajar. Y doña Elena, que ya no podía confiar en su yerno, su nuera y ni siquiera en su propio hijo, se derrumbó por completo. Ya no se atrevía a salir de la casa. No tenía el valor de enfrentar los chismes de los vecinos. Se encerraba en su habitación todo el día, llorando y quejándose. La suntuosa casa de 2 pisos se convirtió en un lugar frío, oscuro y sin vida. Mi exesposo, Alejandro, tuvo que asumir todo solo. Cuidar de su madre destrozada, enfrentar mi demanda de divorcio y mis reclamos sobre nuestros bienes comunes, y soportar el desprecio de parientes y vecinos. Me llamó y me escribió mensajes varias veces, suplicándome que volviera, pero no respondía a ninguno. Bloqueé su número, no quería escuchar más mentiras. Estaban pagando por sus pecados, pero, ¿era eso todo? Una familia construida sobre la hipocresía y la mentira, una vez que comienza a derrumbarse, es imparable. En los días siguientes, viví en la paz que tanto anhelaba. Leí libros, escuché música y caminé por el parque. Aprendí a cuidar de mí misma, a amarme a mí misma. Comprendí que en los últimos 5 años había vivido demasiado para los demás. Me sacrifiqué en nombre de una familia que en realidad no era más que una jaula de oro que me encerraba en prejuicios y reglas sin sentido. Ahora, fuera de esa jaula, sentí lo que era la verdadera libertad. Lo que significaba respirar el aire puro de la vida. El proceso de divorcio en México tampoco es sencillo si hay disputas sobre los bienes comunes y el maltrato psicológico. Pasaron 3 largos años llenos de batallas judiciales antes de que finalmente obtuviera mi libertad. Este proceso no es una broma. Desde los costosos honorarios legales hasta el dolor de tener que reabrir las heridas ante jueces y psicólogos para demostrar el trauma psicológico causado por Alejandro y su familia. Pero como tenía el video en mis manos, Alejandro no tuvo más opción que ceder. Le aterrorizaba que este vergonzoso escándalo se hiciera público.
se vio obligado a firmar un acuerdo extrajudicial sobre nuestros bienes comunes. Durante esos 3 años, soporté cada audiencia y la lenta marcha de la justicia hasta que llegó el día en que el tribunal dictó la sentencia definitiva. Nuestro matrimonio no terminó fríamente así como así. Terminó después de una larga paciencia y una lucha por mi dignidad. Para que guardara silencio y no publicara el video, firmó un acuerdo extrajudicial favorable para mí. Me dio la mayor parte de nuestros bienes comunes y una suma considerable de indemnización para ayudarme a empezar de nuevo. No apeló. Nuestro matrimonio terminó de forma abrupta y fría. Alejandro probablemente ya se había dado cuenta de que no había lugar para ninguna súplica en un corazón que él mismo había convertido en piedra. En nuestro último momento en la sala del tribunal, ya ni siquiera lo miré. Cada firma en los papeles fue como el último clavo en el ataúd de nuestra relación. La libertad que obtuve después de muchos años no fue solo un papel legal, sino el comienzo de poder respirar de nuevo como una mujer libre. Después del divorcio, decidí empezar una nueva vida con el dinero que me correspondía. No quería volver a Guadalajara y ser una carga para mis padres. Quería valerme por mí misma y reconstruir mi vida. Alquilé un pequeño y acogedor apartamento en la Ciudad de México y lo decoré a mi gusto con colores claros y cálidos. Encontré un nuevo trabajo en una empresa de comunicación, algo que realmente me gustaba y donde podía desarrollar mis habilidades. Mi vida comenzó a estabilizarse lentamente. Hice nuevos amigos, establecí nuevas relaciones. Ya no era la obediente y paciente Sofía del pasado. Era una mujer independiente, autosuficiente y feliz. Aprendí a sonreír de nuevo, de corazón y con sinceridad. Mientras tanto, la tragedia de la familia de mi exesposo no terminó. El escándalo incestuoso, a pesar de que intentaron ocultarlo, finalmente salió a la luz. No se puede tapar el sol con un dedo. Los parientes que estuvieron presentes esa noche de Año Nuevo, a pesar de que se les pidió discreción, no pudieron guardar en secreto esta historia impactante. Se lo contaron a uno, luego a otro, y pronto todo el vecindario, y luego toda la ciudad, se enteró. El prestigio de la familia, que era tan importante para ellos, fue completamente destruido. Mi excuñado, Ricardo, después de varios meses de borracheras y vida disoluta, fue despedido de su empresa. Ninguna compañía quería contratar a alguien cuyo nombre estaba manchado por un escándalo tan grande. Perdió su trabajo, su familia y su honor. No pudo soportar el golpe. Buscó consuelo en el alcohol hasta que una noche, conduciendo ebrio, tuvo un accidente y atropelló a un peatón. Este accidente lo llevó a la cárcel, y así terminó la vida de un hombre que una vez fue considerado exitoso y un modelo a seguir. Mi excuñada, Isabella, pasó por un periodo difícil después del divorcio. Tuvo que criar a su hijo sola, luchando contra los prejuicios del mundo, pero probablemente para ella esto fue una liberación. Ya no tenía que vivir bajo la opresión hipócrita de su familia. Encontró un trabajo en línea en una tienda web, que aunque era difícil, le permitía subsistir. A veces me escribe para saber cómo estoy. En estos mensajes ya no hay sarcasmo ni desprecio como antes, sino compasión y algo de gratitud. Dijo que yo le ayudé a ver el verdadero rostro de las personas en las que más confiaba. Y doña Elena, después de tanto trauma, cayó en una grave depresión. Perdió su anterior lucidez. Murmuraba cosas para sí misma constantemente y decía cosas sin sentido. Alejandro tuvo que encerrarla en su habitación y contratar a una enfermera. La suntuosa casa de 2 pisos parecía una prisión fría y oscura. Alejandro vivía allí solo, cuidando de su madre con la mente perturbada. Tuvo que vender parte de la casa para pagar el tratamiento de su madre, y la indemnización a la víctima del accidente de su excuñado. Su vida se convirtió en una serie de días oscuros y sin esperanza. Todos recibieron el final que merecían por sus actos. Pero la historia aún no había terminado. Todavía había alguien que me había causado el mayor dolor y que aún no había recibido su sentencia final. Hablo de mi exesposo, Alejandro. Aunque tuvo que soportar la carga de la soledad, el arrepentimiento y el peso de una familia destrozada, sentí que no era castigo suficiente por lo que me había hecho. Él no fue el organizador de la conspiración perversa, pero su cobardía y su indiferencia fueron el terreno fértil que permitió que toda esta maldad creciera. Si me hubiera defendido desde el principio, si me hubiera escuchado, si hubiera confiado en mí, la tragedia quizás nunca habría ocurrido. Podría haber detenido la relación inapropiada entre su madre y su cuñado. Podría haberme dado un verdadero hogar, pero no lo hizo. Eligió el silencio de la indiferencia y me sacrificó por su propia falsa paz. Ya no lo odiaba. Cuando el amor muere, el odio también pierde su sentido. El odio solo habría agotado aún más mi alma, pero quería que entendiera realmente el dolor por el que pasé. Quería que probara cómo se siente cuando todo el mundo te da la espalda, cuando la persona más cercana te traiciona.
Quería que se enfrentara a su propia naturaleza cobarde y sintiera el arrepentimiento por su error imperdonable. Y sabía que había una sola manera de hacerlo. No con violencia o una venganza ruidosa, sí psicológico profundo y doloroso. Todavía tenía mi copia de ese terrible video. Pensé que nunca más la usaría, que sería un secreto enterrado para siempre, pero ahora tenía otra idea. No lo haría público para todos. Eso me convertiría en alguien como ellos, alimentando la curiosidad del público, revelando las historias sucias de otros. Solo se lo enviaría a una persona que sabía que podría asestar un golpe mortal a Alejandro. Un golpe mucho más doloroso que la pérdida de la cara, la pérdida de dinero o el desprecio del mundo. Esa persona era el mejor amigo del padre de Alejandro, el difunto don Esteban, quien había fallecido un año antes. Suena loco, ¿cómo se puede enviar algo a un muerto? Pero sabía que había una manera de hacerle llegar este video. Una manera de que la voz de su padre, sus enseñanzas, resonaran de nuevo en la conciencia de Alejandro. Mi difunto suegro era un hombre muy estricto y patriarcal. Un maestro jubilado que consideraba el honor familiar y la moral humana como lo más importante. Le enseñó mucho a Alejandro sobre los deberes de un esposo, sobre la responsabilidad que conlleva ser hombre, y sabía que tenía un amigo cercano. Un amigo con quien compartía todos sus secretos. Era don Nicolás, un antiguo vecino de la familia de mi ex esposo, también maestro, que se había mudado a otra colonia después de la muerte de mi suegro. Eran los mejores amigos, a menudo bebían tequila casero y café juntos, y jugaban al ajedrez en el garaje. Me costó un poco de tiempo ponerme en contacto con don Nicolás. Finalmente, a través de un antiguo conocido, conseguí su número de teléfono. Lo llamé y me presenté como la exnuera del difunto don Esteban. Le conté toda la historia, sin ocultar ningún detalle. Al principio, don Nicolás no quiso creerme, no podía creer que algo tan terrible pudiera haber sucedido en la familia de su amigo, a quien respetaba profundamente. En su memoria, doña Elena seguía siendo una esposa y madre razonable, y Alejandro un hijo amable y obediente. Pero cuando le envié el video para que lo viera, se quedó sin palabras. Sus ojos se enrojecieron, sus manos temblaban. Dijo que si su amigo aún viviera, seguramente no habría sobrevivido a este golpe. Seguramente habría roto la relación con su esposa y su hijo. Lo consideraría la mayor vergüenza de su vida. Le pedí un favor a don Nicolás. Le pedí que le mostrara este video a Alejandro, pero no por correo electrónico o mensaje. Quería que se lo mostrara en persona en el aniversario de la muerte de mi suegro. Quería que Alejandro, en el día en que honraba la memoria de su difunto padre, se enfrentara a la verdad más vergonzosa sobre su familia. Quería que, frente al altar conmemorativo de su padre, sintiera el arrepentimiento por lo que hizo y por haber permitido que todo esto sucediera. Quería que las enseñanzas de su padre, a quien siempre había respetado, fueran la sentencia que lo condenara. Fue una venganza cruel, pero no me arrepentí, porque sabía que era la única manera de despertar a un hombre que había dormido demasiado tiempo en la cobardía y la indiferencia. El aniversario de la muerte de mi ex-suegro cayó en la temporada de lluvias. Era un día de octubre fresco y lluvioso, con aguaceros incesantes. El clima oscuro y triste parecía simpatizar con la tragedia de esta familia. No fui a la conmemoración. Mi relación con esta familia se había roto por completo, pero en mi corazón todavía temblaba una débil ondulación. ¿Funcionaría mi plan como esperaba? ¿Llegaría este golpe final a lo más profundo del alma de Alejandro? Esa noche, me senté sola en mi cómodo apartamento, bebiendo una taza de té caliente. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Al otro lado de la línea, escuché la voz tranquila y triste de don Nicolás, mezclada con cansancio. Sofía, he hecho lo que me pediste. Me contó lo que había sucedido ese día. Alejandro había montado un sencillo altar conmemorativo en la casa vacía y fría. Solo unos pocos parientes cercanos estaban presentes, aquellos que todavía sentían algo por la familia. Doña Elena todavía estaba hospitalizada en tratamiento psiquiátrico, así que no pudo estar allí, e Isabella tampoco vino. El ambiente de la conmemoración era muy oscuro y pesado. No se parecía en nada a los años anteriores, cuando la familia todavía era considerada respetable. Después de que todos presentaron sus respetos, don Nicolás llamó a Alejandro aparte en el jardín. No dijo muchas palabras. Simplemente le entregó una tableta y reprodujo el video. Dijo que le gustaría que viera algo que él, y quizás también su padre, deberían ver. Al principio, Alejandro estaba confundido. No entendía lo que estaba pasando. Probablemente pensó que eran fotos antiguas de su padre, pero cuando apareció la primera imagen, el color de su rostro cambió, se detuvo aterrorizado. Su mirada se clavó en la pantalla, una y otra vez. Vio el video como si no creyera lo que veía. Todo su cuerpo temblaba, no de ira,
sino de dolor y vergüenza. Luego miró a don Nicolás. Sus ojos estaban llenos de desesperación. ¿Esto de dónde lo sacó? Don Nicolás respondió en voz baja, su voz pesada por la edad. Sofía me lo envió. Me dijo que quería que tú, frente al espíritu de tu padre, vieras con tus propios ojos en qué se ha convertido esta familia. Quería que te preguntaras a ti mismo, ¿qué sentiría tu padre si aún viviera? Las palabras de don Nicolás fueron como una estocada final en el corazón roto de Alejandro. La imagen de su padre, sus enseñanzas sobre la moral humana, el honor familiar. Todo resurgió en su memoria. No pudo soportarlo más. Sollozó como un niño. Se derrumbó, se cubrió la cara con las manos y sollozó en el jardín de la casa, frente a los parientes atónitos. Era la primera vez en años que la gente veía llorar a Alejandro. Eran lágrimas tardías, pero quizás lágrimas de comprensión. Lloró durante mucho tiempo. No le importó que la lluvia comenzara a caer más fuerte y lo empapara. Don Nicolás dijo que a partir de ese día, Alejandro cambió por completo. Ya no intentó aferrarse a mí. Aceptó la verdad, aceptó el castigo. Me envió un mensaje que solo contenía 2 palabras: perdóname. No respondí, pero supe que esta vez la disculpa era sincera. Vendió la casa de 2 pisos. Parte del dinero fue para su madre en el hospital, y la otra parte se la envió a Isabella para ayudarla a criar a su hijo. Con el dinero restante, alquiló un pequeño estudio y vivió una vida tranquila y solitaria. Encontró un trabajo nocturno y trabajó duro para ganar dinero con el que enmendar sus errores. Ya no era Alejandro, el hijo de la respetable familia, solo un hombre común que intentaba vivir según su conciencia para no deshonrar a su difunto padre. Después de escuchar la historia de don Nicolás, no sentí ninguna alegría maliciosa ni placer, solo una extraña paz. Finalmente, todo había terminado. Todos habían encontrado su propio camino. Por muy difícil y doloroso que fuera, ya no estaba atada al pasado. Estaba lista para seguir adelante y abrir un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo sin sombras, mentiras ni traiciones. Mi historia es una historia llena de tragedia y lágrimas. Finalmente, se acercaba a su fin. Pero no es un final feliz de cuento de hadas, sino un final realista. Un final donde la verdad triunfó y todos aprendieron su costosa lección. Con el tiempo, las heridas en mi corazón también comenzaron a sanar. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Perdoné para no cargar con el peso del pasado, para poder vivir una vida más ligera y pacífica. Perdoné mi propia inocencia y estupidez por haber confiado en las personas equivocadas. Perdoné mi propia debilidad y obediencia por haber guardado silencio y aguantado durante tanto tiempo. Comprendí que albergar rencor solo agotaría aún más mi alma. Y al final, la única que saldría herida sería yo misma. Mi vida hoy es muy tranquila. Mi trabajo en la empresa de medios va cada vez mejor. Mis jefes confían en mí y me asignan proyectos importantes. Mis colegas me aprecian y respetan por mis habilidades y mi honestidad. Con mis propios esfuerzos, compré un pequeño apartamento en la Ciudad de México, un verdadero hogar para mí. Allí puedo ser yo misma libremente, sin que nadie me vigile ni me presione. También he comenzado a abrir más mi corazón. Ya no le temo al amor y no he perdido la fe en los hombres. Fui a clubes y eventos sociales, tomé clases de yoga para mejorar mi salud y mi flexibilidad. Hice muchos nuevos amigos que me ayudaron a redescubrir la alegría y el sentido de la vida. Y en una de las reuniones del club de lectura, conocí a un hombre amable y de buen corazón que derritió mi corazón helado. Él es mi actual esposo, un arquitecto. Es 5 años mayor que yo, y también pasó por un divorcio difícil debido al maltrato psicológico de su exesposa. Quizás por eso me entendió y empatizó con lo que yo había pasado. No le importó mi pasado, solo le importó mi personalidad. La persona que soy ahora, me hizo sentir lo que es el verdadero amor y respeto. Algo que nunca recibí en mi matrimonio anterior. Decidimos unir nuestras vidas y construir un pequeño hogar feliz, basado en la confianza, el respeto y la comprensión. A veces, a través de amigos, me llegan noticias de la familia de mi exesposo. Doña Elena, después de un largo tratamiento psiquiátrico, fue dada de alta del hospital, pero ya no es la mujer de lengua afilada y dominante que solía ser. Su mente a veces se aclara, a veces se nubla, y a veces ni siquiera reconoce a Alejandro. Alejandro continúa cuidándola solo, en silencio, sin una sola queja. Trabaja de noche y durante el día se ocupa de la comida y los medicamentos de su madre. Hay quienes dicen que es su penitencia. Quizás así sea. Está pagando el precio de su cobardía y asumiendo la responsabilidad de un hijo. Una responsabilidad que debería haber asumido mucho antes. Isabella, después del divorcio, se mudó a la Ciudad de México con su hijo, cortó toda relación con su familia, encontró un trabajo estable en una empresa de ropa, y, según he oído,
Conoció a un buen hombre que los ama y protege a ambos. Me alegro por ella. Se merece ser feliz después de todo lo que ha pasado. Mi excuñado Ricardo, después de salir de la cárcel, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe a dónde fue ni qué hace. Probablemente ya no tenía cara para enfrentarse al mundo. Un hombre que una vez lo tuvo todo, carrera, familia, honor. Al final, lo perdió todo porque no pudo resistir sus bajos deseos. Un fin de semana, mientras mi esposo y yo comprábamos en un supermercado para nuestro nuevo hogar, me encontré inesperadamente con Alejandro. Trabajaba como reponedor y repartidor en esa tienda de comestibles, apilando diligentemente cajas llenas de mercancía. Llevaba un uniforme viejo, su rostro estaba cansado y demacrado. Parecía haber envejecido 10 años. Cuando pasamos uno al lado del otro, nuestras miradas se encontraron por casualidad. Por un momento, vi en sus ojos la vergüenza, la confusión y el arrepentimiento. Lo saludé con un leve asentimiento. Un saludo débil, sin ira ni rencor. Luego seguí mi camino, sonriendo, de la mano de mi esposo. El pasado había quedado atrás. Ahora tenía un futuro brillante por delante, una felicidad por la que tuve que luchar mucho, y sabía que la apreciaría y protegería con todas mis fuerzas. El encuentro casual en el supermercado fue como el adiós final al pasado. No despertó en mí ninguna emoción negativa, como ira o desprecio. En cambio, sentí un alivio. Vi el cambio en Alejandro y el precio que había pagado. Ya no era el hombre cruel y patriarcal del pasado, sino un hombre común que lucha en la vida, cargando sobre sus hombros el peso de sus errores, y encontré la paz en mi propia alma. Ya no era su víctima, yo era la vencedora, no porque me hubiera vengado de ellos, sino porque lo sobreviví todo y encontré mi propia felicidad. No dejé que ese oscuro pasado arruinara mi futuro. Mi boda con mi actual esposo fue modesta, pero muy cálida. Solo estuvieron presentes la familia y los amigos más cercanos. Mis padres, después de conocer toda mi historia, ya no se opusieron a mi segundo matrimonio. Al principio, estaban un poco preocupados de que me volvieran a hacer daño, pero después de conocer a mi esposo y ver la sinceridad, la madurez y el amor que me demostraba, se tranquilizaron por completo. Solo querían que fuera feliz, y realmente soy feliz. Mi esposo es un hombre maravilloso, me ama, me cuida, siempre me escucha y me entiende. Nunca juzgó mi pasado, sino que valoró todo por lo que pasé. Dijo que esas experiencias me convirtieron en la persona fuerte y estable que soy hoy. Me ayudó a borrar los traumas del pasado y a volver a creer en el amor y el matrimonio. Tuvimos una hermosa y encantadora niña, a la que llamamos Hannah. Es la alegría de toda la familia, la fuente de nuestra vida. Cada vez que veo su sonrisa, siento que este mundo es realmente hermoso. Tengo todo lo que una mujer podría soñar. Un buen esposo, una hija maravillosa, un trabajo estable y una vida tranquila. Aprendí a valorar las cosas simples, los pequeños momentos felices de la vida, una cálida cena familiar, un paseo nocturno por el parque con mi esposo y mi hija, un abrazo de mi pequeña antes de dormir. Todos estos son regalos preciosos que la vida me ha dado. A veces, en la noche, cuando miro hacia atrás, todavía me invade el miedo. Tuve que pasar por mucho dolor y lágrimas. Hubo momentos en los que dudé, en los que pensé que nunca saldría de ese infierno. Pero no me arrepiento, porque esas pruebas me hicieron más madura y fuerte. Me enseñaron lecciones valiosas sobre la vida. Nunca dejes que nadie pisotee tu dignidad y tu autoestima. Siempre defiéndete y lucha por la felicidad que mereces. También me enseñaron que el silencio no siempre es oro. A veces, el silencio es directamente complicidad con la maldad. Mi historia puede ser triste, pero también es una historia de esperanza. Demuestra que después de la tormenta siempre llega la calma. No importa qué dificultades y pruebas enfrentes, nunca pierdas la esperanza. Cree que al final del camino te espera la felicidad. Si tienes el coraje suficiente para atravesar la oscuridad, verás la luz de tu vida. Y no lo olvides, nunca estás sola. A tu alrededor todavía hay muchas personas que te aman y están dispuestas a ayudarte. Y si tú también has experimentado dolor e injusticia como yo, no dudes en compartir tu historia. Quizás tu historia también pueda ser una motivación e inspiración para muchas otras personas que la necesiten. Esta historia puede ser triste al principio, pero es una historia de superación que demuestra que después de la tormenta siempre llega la luz. Para todas las mujeres que sufren abusos, no están solas y no son débiles. Aprendan a poner límites y a amarse a sí mismas.